Hola, ¿qué tal? Soy vuestro anfitrión César Martínez. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Queridos amigos, sobre el fenómeno OVNI o WAP, como lo queráis decir, siguen apareciendo pruebas y testimonios que difícilmente ya nadie podrá hacer callar ni tapar. Muy pronto la NASA tiene una cita ya concertada para explicar sus conclusiones sobre el fenómeno OVNI extraterrestre. Y aunque en su primera exposición no fueron del todo claros ni sinceros, ahora se le complica un poco más, ya que se anuncia que para el mes de septiembre del 2023, concretamente el día 12, a las 4 de la tarde hora México, se celebrará una audiencia pública en el Congreso de la Nación Soberana de México, donde por primera vez en la historia se expondrán grandes e insólitas pruebas de las extensas demostraciones que seres no humanos han tenido a lo largo de muchas décadas en la nación mexicana, siendo el tercer país en realizar este tipo de audiencia, creando un referente histórico al cual poco a poco se unirán otras naciones, ya que este fenómeno le afecta a todo el mundo. Muchos de los avistamientos OVNI que consiguen grabar las personas de a pie como tú y como yo son extraordinarios, pero algunos registros se salen completamente de nuestra comprensión. Y es cuando estos objetos, tras estar varios minutos estáticos, salen disparados hacia arriba a una velocidad impresionante, aunque ya calculada por el seguimiento de otro objeto a 50.000 km/h. Vamos, que si a los científicos al ver esto les debe estallar la cabeza al no saber cómo logran hacer eso, imaginaos nuestra reacción. Esto que estáis viendo, si alguno lo recordáis, ocurrió en la noche del 28 de enero del año 2011, cuando un gran número de testigos consiguieron ver y grabar cómo un orbe esférico se situaba justo encima del Templo de la Roca, en Jerusalén, Israel. Fíjense cómo el objeto, tras unos segundos, ¡plash!, sale disparado hacia arriba más rápido que un pestañeo. Pues se vuelve a repetir el suceso, pero esta vez, si el encuentro anterior os ha parecido alucinante, con este nuevo caso os vais a quedar patidifusos, ya que yo lo considero espectacular. Este encuentro con una nave no humana ocurrió el pasado miércoles día 2 de agosto del 2023, también en Jerusalén, Israel, entre el Muro de las Lamentaciones y la Cúpula de la Roca, los dos lugares más importantes y sagrados para dos de las religiones más seguidas del mundo. El lugar se encontraba siendo visitado cuando los sorprendió un objeto que se encontraba estático en el cielo, pero que pasados unos minutos comenzaban a salir nuevas luces, como si fuera un solo objeto, hasta que de pronto, ¡flash!, sale disparado hacia arriba, veloz como un rayo, dejando a todos los testigos casi sin poder gesticular palabras. Esta repetición del suceso ocurrido en Jerusalén, Israel, justo por encima de unos lugares tan sagrados para millones de seres humanos, ha de tenerse en cuenta que allí guardan algo insólito, ya que no es de este planeta. Por si muchos no lo saben, el fenómeno de los WAP o OVNIs no decrece, sino que aumenta considerablemente, como si nos quisieran preparar para algún encuentro más cercano. Esta evidencia fue grabada el 19 de julio del 2023 en el Parque Nacional Big Bend, en el estado de Texas, en Estados Unidos, desde una cámara situada en uno de los vehículos encargados de la seguridad del complejo. Fíjense cómo el objeto luminoso aparece por la parte derecha de la imagen, cruzando justo por delante del vehículo, dando la impresión de que estaba realizando un reconocimiento del terreno, una evidencia muy similar a lo ocurrido en Cook, Illinois, en el año 2021. Les muestro la comparativa. Para mí, tiene un gran parecido,
pero como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. ¿Es eso tú? De esta forma reaccionó este residente de la comunidad de Allende, en el estado de Chihuahua, en la Nación de México, al ver cómo una especie de esfera de color rojizo se mantiene en suspensión en el cielo, cuando a los pocos segundos se aprecia como de esa esfera salen otras dos hasta que desaparecen. Este encuentro ocurrió el sábado 1 de abril del 2023, sobre las 10 horas de la noche. Una experiencia parecida a lo que pudieron grabar otros testigos, pero mientras circulaban con su coche. Una familia logró grabar el día 12 de agosto del 2023, cuando conducían por una carretera en Iowa, Estados Unidos, a dos esferas de color rojo volando por los cielos, creando un poco de temor en los testigos. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.